Muy buenas tardes una vez más para todos. Bienvenida Paola, Dewis, Victoria, Marlene y Josué. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. La semana pasada, cuando fue la última vez que nos reunimos, nos congregamos a hablar de el concurso de personas que participan en el delito. eh, Dándonos la clase, nos extendimos a comentar un poco sobre el encubrimiento y lo cubrimos completo. Consideré necesario darlo en ese mismo momento y ya cubrimos esa parte de nuestro programa de estudio. Dimos una parte, por supuesto, del concurso de personas que participan en el delito y hoy vamos a tratar, en la medida de que el tiempo nos los permita, terminar el concurso de personas que participan en el delito. Habíamos quedado, por supuesto, en la última clase, si más no recuerdo, en el perpetrador, o conocido también en el argot penalístico como el autor, que debe ser definido a partir, considero yo, y por supuesto basado en toda la doctrina que a lo largo de los años uno ha venido analizando. Debe ser definido el autor a partir de un concepto material teleológico objetivo. Entonces, por lo tanto, al margen de un simple criterio formal o de una simple caracterización exclusivamente subjetiva, me quiero hacer entender que deberíamos referirnos a un criterio material que combine perfectamente parámetros objetivos con criterios de fondo, los cuales permitan catalogar a alguien de autor, aunque materialmente no haya ejecutado ese verbo rector del tipo, ni tampoco haya puesto una simple condición para la realización del hecho típico. Además, la fórmula debe hacer una valoración del aporte de cada uno de los partícipes. Muy buenas tardes, Michael. Bienvenido a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Sé que tenía algún rato tratando de conectarte, pero la computadora no quiso no quiso conectarse mi computadora, y entonces decidí trasladarme al teléfono el día de hoy. Yo sabía que tenías rato intentando conectarte. Esa era la razón por la cual no te aceptaba, porque la computadora no lograba conectar tanto el micrófono como la cámara. Bienvenido de todas maneras. Estamos hablando de el autor, Michael, de lo que se conoce en el Código Penal como los perpetradores o el perpetrador. Decíamos entonces que la valoración del aporte había que formular o hacer ver la valoración del aporte de cada uno de los que intervienen en el delito, y cómo pudiera ser su mayor o su menor control sobre el hecho típico o su mayor reproche que le haga la justicia. La forma de interpretar el referido primer párrafo leído en nuestra clase anterior del artículo 83 sería la siguiente. Entonces, cuando el legislador utiliza el término exacto de ejecución del hecho punible,
alude no a la realización material del hecho delictivo per se, sino más bien a la adecuación al tipo penal específico. Explico un poco más. Se refiere el articulado a la concurrencia de varias personas en la realización del tipo penal. Y hay que distinguir aquí que puede ser materialmente o idealmente. Entonces, tenemos que tener claro que puede ser a título de autor o a título de partícipe. Por su parte, este término de perpetrador que atribuye el articulado significa entonces realizar el tipo a título de ¿qué? A título de autor. De allí que la ley hace necesariamente referencia a la pena y lo engloba a la pena del hecho perpetrado. Es decir, a la pena prevista en cada tipo penal para el autor del mismo. Interpretado así como el término perpetrador. Un segundito, vamos a darle acceso a otra de nuestras compañeras. Muy buenas tardes, Rosimar. Bienvenida a nuestra reunión de hoy. Buenas tardes, profe. Bienvenida. Decía entonces que el término perpetrador implica un concepto exclusivamente valorativo, según el cual perpetrador, ¿quién va a ser? Perpetrador es quien realiza un tipo penal a título de autor y no solo quien ejecuta materialmente el hecho punible. Por lo tanto, fácilmente podemos incluir dentro de dicho término las distintas formas de autoría aceptadas por la doctrina penal. Hasta ahora se escucha todavía, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, profe, se le escucha. Seguimos. Entonces, por otra parte, de acuerdo a lo anterior, si mencionamos el cooperador inmediato referido en el párrafo comentado del artículo 83, sería alguien que no es autor, pero que ayuda de forma inmediata en la realización del tipo penal. Sin embargo, se mantiene la duda sobre interpretar el término inmediato. ¿A qué se refiere ese término de inmediato? A la inmediatez espacial o a la inmediatez espacio-temporal. Inmediatez en relación a la realización del tipo. Entonces, de eso se trata nuestra pequeña charla que vamos a desarrollar en estos minutos que nos restan de entender exactamente lo que quiere definir el artículo 83 y 84 leído en clase.
Entonces, la interpretación que parte de una definición valorativa tanto de la expresión ejecución del hecho punible como la del término perpetrador, referidas ambas a la realización del tipo y no solo a la ejecución material, permitiría incluir dentro del término perpetrador tanto a el actor individual como al coautor, teniendo la distinción que si el coautor concurre o no a la ejecución material del hecho. Estén pendientes de eso. Independientemente que el coautor concurra o no concurra a la ejecución material del hecho. En ambos casos, dicho coautor realiza el hecho punible a título de autor, es decir, sería también un perpetrador según la norma. Y el autor mediato igualmente. Todos realizan el tipo penal a título de autores. Por eso es que la norma nos habla de perpetradores. Ahora bien, tenemos definido exactamente la figura del perpetrador, el autor inmediato. Ahora hablemos de la otra figura. Recuérdense que son tres: el instigador, el cooperador inmediato y el autor o el perpetrador. Pero recuérdense que el artículo 83 habla de los perpetradores. Entonces, describamos la figura del cooperador inmediato. A esta forma de intervención en el delito se refiere directamente el artículo 83 de nuestro Código Penal se refiere directamente al artículo 83 del Código Penal después de nombrar al perpetrador, esta figura del cooperador inmediato. Después del perpetrador viene la figura del cooperador inmediato según el artículo 83, expresando que él mismo concurre en la ejecución del hecho. Entonces, se considera que el cooperador inmediato en modo alguno es un coautor, ya que esta figura se encuentra incluida en el término perpetrador, personaje que la propia ley distingue del cooperador inmediato. Entonces, en efecto, el solo hecho de que el legislador haya distinguido desde el punto de vista terminológico entre el perpetrador y el cooperador inmediato refleja que no son figuras iguales, según la norma, recuerden, según la norma leída. No la vamos a leer, ya esa la leímos, de todas maneras ustedes la deben de tener subrayada para constantemente, si vuelven a escuchar la clase, vuelven a leer la norma y compaginan lo que yo estoy hablando con el texto íntegro de lo que dice la norma. Ya ustedes saben que nos estamos refiriendo en este tema al artículo 83 y al artículo 84. Entonces, decía que el legislador distingue tanto al perpetrador del cooperador inmediato desde un punto de vista terminológico. Refleja entonces que no son figuras iguales porque el legislador los distinguió. Y entonces además podemos notar
que el mismo legislador en el comentado primer párrafo del mismo artículo 83 hace alusión a los perpetradores en plural. Por lo tanto, eso nos hace pensar y analizar que existen varios perpetradores en un hecho, porque el mismo legislador se lo distingue en plural. Por lo tanto, si existen varios perpetradores, ellos solos pueden ser coautores, es decir, la voluntad de la ley es perfectamente clara en incluir la figura de la coautoría dentro del término perpetrador. Por eso la misma norma los menciona en plural. Ahora bien, ¿qué caracteriza al cooperador inmediato del hecho punible? Considero que se trata de un sujeto que, si bien no es el autor, no es protagonista del hecho o no se le puede imputar como propio el hecho, colabora de forma inmediata, de manera directa, con la realización del mismo hecho. Entonces, la voluntad del legislador al crear esta figura es la de sancionar con la misma pena que a el autor al partícipe que colabora durante la ejecución del hecho. Bien sea esta colaboración paralela temporalmente con la ejecución o además espacialmente, independientemente de la calidad del aporte que proporcione el cooperador. Entonces, en efecto, puede que dicho cooperador actúe o ayude durante la ejecución desde un punto de vista espacial. Es decir, que el sujeto se encuentre en el lugar de los acontecimientos y que en el mismo lugar de los acontecimientos le proporcione el arma al autor para que le propine la muerte a la víctima. O bien puede que su aporte concurra solamente desde un punto de vista temporal. Tienen que estar pendientes de lo que estoy explicando. Aunque el cooperador no se encuentre en el lugar de los acontecimientos. Esta cooperación puede darse con tanta tecnología, por ejemplo, diciéndole a el autor vía telefónica, dándole una serie de datos de acceso a el botín o a el dinero que quiere accesar el autor. Puede ser que el cooperador no esté presente con él, pero le esté dando datos por teléfono exactamente, ubicándolo en dónde, por dónde tiene que pasar, cuántas puertas tiene que pasar, si tiene que bajar una escalera, si tiene que pasar un portón X. Puede ir dándole información vía telefónica y no está con él. Entonces, esta actuación entra dentro de la cooperación inmediata. Inclusive puede darle datos de contraseña de una computadora X, pero no está presente. Y el hecho de que no esté presente, como les digo, puede ser en una actuación de tipo temporal o espacial.
de igual manera se cumple lo tipificado dentro de la norma. En ambos casos puede considerarse dicho colaborador como un cooperador inmediato. Por lo tanto, para calificar de cooperador inmediato a un partícipe, el criterio determinante va a ser únicamente la inmediatez, óigase bien, la inmediatez de su ayuda, ¿en qué? En la ejecución del hecho. La inmediatez temporal necesariamente, o que además puede ser de carácter espacial. Ojo con eso, subráyenlo. Y lo vuelvo a repetir. Para considerarse dicho colaborador como cooperador inmediato, hace falta entonces calificar de tal a un partícipe con el criterio determinante que va a ser únicamente, ¿cuál va a ser ese criterio? La inmediatez de su ayuda en la ejecución del hecho punible. Y esa inmediatez puede representarse de manera temporal necesariamente o también puede representarse desde un carácter espacial, independientemente, óigase bien, independientemente de la calidad del aporte que el cooperador proporcione. Hasta ahora se ha escuchado y se ha entendido hasta ahora, mis estimados estudiantes. ¿Vamos bien? Excelente, Michael. Ok. Gracias, Marlena. Entonces, si vamos bien hasta ahora, prosigamos. Según la doctrina que nosotros podemos accesar en cualquier criterio de muchísimos penalistas avesados, siempre vamos a encontrar que ambiguamente las varias jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia define al cooperador inmediato. Y entonces establece que el cooperador inmediato es aquel sin cuyo aporte el hecho no habría podido cometerse. Es decir, la fórmula legal se va a referir o se refiere a que la cooperación es complicidad necesaria. En cuanto a la tarea propiamente ejecutiva, estamos hablando de lo que emana del Tribunal Supremo de Justicia según varias jurisprudencias. Es decir, la fórmula legal se refiere a que la cooperación es complicidad necesaria en tanto a la tarea propiamente ejecutiva del tipo penal, dentro, por supuesto, de los elementos esenciales de la participación, ya sea lo que se conoce como la comunidad de hecho y convergencia intencional. Entonces llama la atención esta definición de cooperador inmediato al calificar al mismo como una fórmula o una forma de complicidad necesaria. Las jurisprudencias lo llaman parecido o se confunde. La complicidad necesaria, que es una figura que, como veremos en unos minutos posteriores, se encuentra establecida en el numeral tercero del artículo 84. Entonces el máximo tribunal pareciera entender de igual manera al cooperador inmediato y al cómplice necesario. Por otra parte, destacan las sentencias citadas que el cooperador inmediato debe concurrir en la ejecución material del hecho. Y además que su aporte debe ser necesariamente esencial para la realización del delito.
De cierta forma, esta es la posición seguida también por el doctor Alberto Arteaga, que es uno de los que yo generalmente he consultado para ampliar los conocimientos y mantenerme más o menos al día. Quien, como se evidenció antes, hace énfasis siempre el doctor Arteaga en la calidad del aporte y en la inmediatez de la colaboración para definir dicha participación criminal. Dejamos claro entonces al cooperador inmediato y hacemos